Hola, soy el profesor Sergio López de la Universidad Pedagógica Nacional y en esta ocasión les voy a hablar del tema de distribuciones muestrales y el teorema de límites centrales que se ven en la materia de Estadística 2 de la licenciatura en Psicología. Lo que la idea de esta exposición es ver en términos de la taxonomía solo, eh, lo que se espera que hagan los estudiantes en términos de las categorías que propone esta taxonomía, ¿sí? Que son la categoría preestructural, la categoría uniestructural y las categorías multiestructural y relacional. Un poco la exposición es un poco los errores que cometen los estudiantes visto en términos de las categorías que mencioné. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en la categoría preestructural, realmente es una categoría en donde es cuando el estudiante dice, no sé nada, ¿no? O sea, no puedo resolver el problema. Quizá tiene algunos datos, pero los tiene muy, muy desconectados, ¿sí? Entonces, esa sería la categoría preestructural. Simplemente no sabe cómo proceder. Tiene ideas, hay flashazos de los conceptos, pero no hay hay un discurso eh, medianamente organizado y coherente. ¿Sí? Con respecto a la categoría Con respecto a la categoría uniestructural, el estudiante quizá conoce algunas cosas, pero bueno, antes de seguir, voy a leerles el problema y posteriormente vamos a ir viendo cómo ir resolviendo cada pregunta. Eh, Entonces el problema dice lo siguiente: a partir de la población P, garigoleada, que consta de los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, se presentan las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes explicar el teorema del límite central? ¿Qué dice el teorema del límite central con respecto a la relación entre la media y la desviación estándar de la población original y los correspondientes parámetros m subíndice x barra y sigma subíndice x barra, que son la media y la desviación estándar de la distribución muestral? No saben lo que significa. En la categoría uniestructural, el estudiante posiblemente conozca, si nos centramos nosotros en lo que dice el teorema del límite central, quizá conozca alguno de estos tres puntos, ¿no? Por ejemplo, que la media de la distribución muestral va a ser igual a la media de la población original, por decir algo. No conoce los tres sabe tener la media de la población original, pero no sabe tener la desviación estándar de la población original. Bueno, con respecto a las distribuciones muestrales, quizá pueda construir esta tabla que es es un auxiliar para obtener la distribución muestral de las muestras de tamaño 2 con reemplazo. Sí, pero quizá encuentre los datos, pero después no sabe cómo proceder para encontrar tanto la media de esta nueva distribución como la desviación estándar de esta nueva distribución. Lo que decíamos en el nivel uniestructural, el estudiante conoce solamente algunos datos. Por ejemplo, puede conocer que la media es igual a 6, puede obtenerla, o desconoce lo que es la desviación estándar de la población original, o también puede conocer algunos de los elementos de lo que plantea el teorema del límite central,
de los tres conoce alguno, pero no conoce todos y mucho menos conoce la relación. ¿Sí? Entonces, con respecto a la construcción de la distribución muestral, puede saber cómo está formada, puede obtener los datos que se piden aquí, pero sin poder ir más allá, ¿no?, con respecto a la solución. Y ahora vamos al nivel multiestructural. En el nivel multiestructural y nivel relacional, el estudiante en general ya domina varias cosas, sabe a qué corresponde cada pregunta. Por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo explicar el teorema del límite central? Ya entiende que hay que hacer la construcción con respecto a esta tabla para ir construyendo la nueva población, que es la población P garigoleada, subíndice X barra, que es la población de las medias de las muestras de tamaño 2. ¿Sí? Conoce 2 o 3 elementos de lo que plantea el teorema del límite central, conoce la gráfica, quizá todavía no maneja muy bien la lógica del discurso, pero sí ya maneja varios elementos. Conoce los dos parámetros de la población original, M y sigma. Conoce cómo se obtienen los parámetros de la población de las medias, es decir, la distribución muestral, ¿sí? Quizá le falta relacionar algunos elementos. En general ya tiene un panorama más general de lo que es la relación entre la distribución muestral y el teorema del límite central. Bueno, miren, aquí entonces vemos, hay básicamente 3 elementos nuevamente. El planteamiento del problema y las preguntas. Por un lado, la tabla de donde se obtiene la distribución muestral, las dos gráficas que resultan de ir haciendo la construcción de cada una de las, ir haciendo la construcción tanto de la población original como de la población de las medias de las muestras de tamaño 2. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a decir cómo sería la estrategia del microcosmos en el caso de tanto multiestructural como relacional. ¿Sí? Entonces, nuevamente es usar las dos manos e ir relacionando los datos, ir relacionando las cosas, ir dándole una dinámica organizativa a todo el problema. ¿Okay? Entonces, por un lado, tenemos el planteamiento del problema, y por otro lado tenemos lo que plantea el problema, la forma en cómo se va a construir la nueva distribución, la distribución muestral. ¿Sí? Entonces, la pregunta 2, ¿qué dice el teorema del límite central con respecto a la relación entre la media y la desviación estándar de P y los correspondientes parámetros M subíndice X barra, sigma subíndice X barra, que son la media y la desviación estándar de la distribución muestral? ¿Sí? Entonces, con respecto a lo que dice el teorema del límite central, entonces esto lo relacionamos con esta parte, que es donde está planteado lo que dice exactamente el teorema del límite central. ¿Qué dice el teorema del límite central? Lo que dice el teorema del límite central es que si nos fijamos en la media y la desviación estándar de la población original, lo que ocurre es, y nos fijamos en la media y la desviación estándar de la nueva población, de la distribución muestral, lo que nos dice es que la media de la población muestral, la media de la distribución muestral va a ser igual a la media de la población original. Y la desviación estándar de la distribución muestral va a ser igual a la desviación estándar de la población original sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Sí? En este caso, el tamaño de la muestra, vamos a ver más adelante, que va a ser de tamaño 2. Y un tercer punto es que esto realmente es lo que le llamaríamos formalmente el teorema del límite central, es que conforme el tamaño de las muestras n crece, la distribución muestral se asemeja más a una distribución normal. ¿Sí? ¿Okay? Estos 3 puntos
son lo que es la respuesta a la pregunta ¿qué dice el teorema del límite central con respecto a la relación entre la media y la desviación estándar de la población P y la nueva población que es la distribución muestral? Y la primera pregunta, ¿cómo puede explicar el teorema del límite central? Se responde construyendo una tabla, ¿sí? Construyendo una tabla donde esta tabla lo que nos está representando son, o es la manera en que vamos a obtener las muestras de tamaño 2. Es decir, para poder explicar el teorema del límite central, lo que vamos a tomar es un ejemplo muy sencillo. Vamos a tomar muestras de tamaño 2, ¿ok? Vamos a tener la media de la población P y la desviación estándar de esa población. Entonces, ¿cómo las obtenemos? Pues la media va a estar dada por esa fórmula. La media no es más que el promedio de los datos dividido, es el promedio de los datos. Es decir, la suma de los datos entre 5 y esto da igual a 6, ¿sí? La desviación estándar pues, se obtiene con una conocida fórmula, que es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de cada dato con respecto a la media dividido entre el total de datos, ¿sí? Y esto nos da como valor raíz cuadrada de 8, ¿ok? Raíz cuadrada de 8. Entonces ya encontramos para la población original los valores m y sigma, ¿ok? Que son los parámetros de esa población. Y si nos piden construir la representación gráfica de esa distribución, pues nuevamente planteamos un sistema coordenado, en donde aquí aparecen representados los valores de la población, y aquí en el eje vertical tenemos la frecuencia, ¿sí? Como los datos aparecen una sola vez, entonces la altura de cada uno de los valores va a ser exactamente 1, ¿sí? Entonces esta sería la representación de la distribución, esta sería la representación de la población original. Y ahora vamos a obtener una nueva distribución, que es la distribución de las medias de todas las muestras de tamaño 2, ¿sí? Entonces para eso nos fijamos en esta tabla. Es una forma de representar las muestras de tamaño 2 con reemplazo. Entonces ponemos los datos de manera horizontal o de manera vertical y formamos una tabla de doble entrada. Entonces las muestras, si se dan cuenta, se ven como las parejas 2, 2, 2, 4 es la muestra 2, 2 que tiene 2, el dato 2 repetido, porque es una muestra es un muestreo con reemplazo. Aquí la muestra 2, 4, la muestra 2, 6 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a la muestra 10, 10, ¿sí? Entonces, de esta forma obtenemos todas las muestras. Y ahora de cada muestra vamos a obtener su media, que aparece en negro, en color negro. Entonces la media de esta es 2, la media de esta muestra es 3. Si ustedes hacen la división, 2 más 4, 6 entre 2 a 3. 2 más 6 igual a 8 entre 2 igual a 4. Entonces aquí vamos obteniendo, en negro van apareciendo los valores de las medias de todas las muestras. Entonces con estos valores que aparecen en negro, lo que hacemos es formar una nueva población que se va a llamar la población de las medias de las muestras de tamaño 2. ¿Sí? ¿Quién es esta nueva población? Pues es la población formada por 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente hasta 10. Y esto es lo que estoy representando en esta parte. Esta es la nueva población, que es la P subíndice X barra. Y esto es lo que se le llama la distribución muestral, ¿sí? Entonces, a partir de los valores en negro, que son las medias de todas las muestras, obtenemos esta nueva población. Esta nueva población, por sí misma, por derecho propio, tiene dos parámetros, la media y la desviación estándar.
La media, si calculamos la media, esta media va a ser igual a 6. ¿Sí? Entonces, esta media igual a 6 corresponde con la media, con esta media de la población original. Y la desviación estándar, si nosotros sacamos la desviación estándar es 2, que si hacemos hay un manejo de fórmulas, un manejo de símbolos, nos quedaría como raíz cuadrada, este 2 nos quedaría como raíz cuadrada de 8 entre raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Pero raíz cuadrada de 8 no era más que, raíz cuadrada de 8 no es más que la desviación estándar de la población original. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta es la desviación estándar de la población original, por lo tanto la llamamos sigma sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ok, entonces, y eso es exactamente lo que plantea el teorema del límite central, que la media de la población, de la nueva población, de la distribución muestral es igual a la media de la población original, y la desviación estándar de la distribución muestral es igual a la desviación estándar de la población original sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que en este caso el tamaño de la muestra es 2. ¿Sí? Y básicamente eso es lo que está pasando. Y vamos con el tercer punto. Entonces, hasta aquí lo que hemos demostrado es esta primera parte del teorema del límite central. Y ahora lo que hacemos es graficar todos los datos que obtuvimos en un eje coordenado. Nuevamente en el eje horizontal se ponen los valores de la variable. Los valores de la variable. Y en el eje vertical ponemos la frecuencia de la variable. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos contando, si se dan cuenta, el 2 aparece una sola vez, el 3 aparece dos veces, el 4 aparece, si nos fijamos aquí, el 4 aparece una, dos, tres veces, el 5 aparece una, dos, tres, cuatro veces, y el 6 aparece una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, aparece 5 veces. Entonces, y luego en forma descendente vamos obteniendo lo mismo. Y entonces sería la representación gráfica de la población de las medias, que es la distribución muestral buscada. Y si nos fijamos, esta gráfica tiene un comportamiento de esta forma. ¿Sí? Es decir, que se cumple el punto 3. ¿Sí? Que para esta muestra de tamaño 2, al graficarla, obtenemos una distribución que se asemeja a una distribución normal. Que eso es lo que plantea el teorema del límite central. ¿Sí? Que la nueva distribución, conforme el tamaño de la muestra crece, se va asemejando a una distribución normal. Fíjense, en este caso, esto pasa para n igual a 2. Entonces, si tomáramos muestras de tamaño un poco más grande, pues, si tomáramos muestras de tamaño n igual a 2, 3, 4, 5, pues es más o menos evidente que esta distribución cada vez se va a ir pareciendo más a una distribución normal. ¿Sí? Aquí nada más un detalle es, por ejemplo, bueno, se sabe que la media de las medias en general coincide con la media de los datos originales. ¿Sí? Que es importante, algo que es importante señalar es que, esto lo voy a pintar en esta parte. Una pregunta que se les hace a los estudiantes es, ¿por qué creen que la media, que la desviación estándar de la distribución muestral, de esa distribución, en general va a ser menor que la desviación estándar de la distribución normal? ¿Sí? En general se les hace la siguiente pregunta: ¿por qué creen, o cuál es, por qué creen que la
desviación estándar de la población muestral, de la nueva población, es en general más pequeña que la desviación estándar original, ¿no? En este caso la desviación estándar original es 3 y la desviación estándar de la distribución muestral es 2, ¿sí? Bueno, y en general lo que pasa es que los valores, un argumento que se da es que y que incluso los alumnos pueden llegar los alumnos de categoría multiestructural y categoría relacional, entienden la idea de que lo que pasa es que las muestras van dando promedios cada vez más cercanos, a este valor 6 que va a ser el valor promedio o la media, ¿sí? Fíjense como estamos sumando dos números en general van a hacer que el promedio sea más cercano al valor de la media poblacional, o sea, de la media de esta muestra, que es igual a 6, ¿no? Que no es lo que ocurre en este caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí hay más valores que se van acercando, al valor 6, ¿no? Que son el 3, el 4, que están casi... Y aquí nada más, por ejemplo, hay 1, en la población original hay un 10, y aquí, sin embargo, los números que se van acercando al 6 cada vez van haciendo el mayor número, entonces por eso la desviación estándar es menor en la población de las medias, en la población muestral, que en la población original, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué tiene como consecuencia? Pues que se va a tener un mayor control con respecto a la distribución muestral. La población original puede ser de esta forma. No sabemos cómo están repartidos los datos, no sabemos qué porcentaje cae alrededor de la media. Y sin embargo, si nos pasamos, aquí no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los datos con respecto a la media. Si van a caer muy retirados, si van a caer al centro, no sabemos, ¿sí? Pero cuando obtenemos la distribución muestral, o sea, la distribución de las muestras de tamaño n, lo que vamos a obtener es una gráfica de este estilo, un comportamiento de este estilo, un comportamiento normal. Y en el comportamiento normal, lo que en general sucede es que tenemos más control de por dónde van a caer los datos. Por ejemplo, la propiedad que tienen, una de las propiedades que tiene la distribución normal es la de que podemos ver el porcentaje de datos que van a caer alrededor de la media con respecto a la desviación estándar, ¿sí? Lo que nos dice es que, por ejemplo, la regla empírica nos dice que si nos desviamos 2 hacia la izquierda, 2 desviaciones estándar hacia la izquierda y hacia la derecha, aquí va a haber aproximadamente el 95% de todos los datos, ¿sí? Lo que no podemos decir con respecto a la población original. Aquí falta poner la nueva distribución, que es la distribución muestral. Entonces, eso es lo que ganamos al hacer todo el proceso de construcción del teorema del límite central. Ok, muchas gracias por su atención.